Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Gerardo Esquivel. Vamos a debatir sobre los aranceles de Donald Trump y sus implicaciones para Estados Unidos, México y el mundo. Después con Valeria Moy voy a analizar la caída de los mercados globales, la posible recuperación de estos derivados de las medidas proteccionistas de Trump. Y para terminar con Santiago Corcuera voy a platicar del procedimiento que inició la ONU ante las desapariciones forzadas en México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Pues el tema sigue siendo los aranceles. Es un cambio de paradigma que va a afectar a la economía más grande del mundo, a Estados Unidos, pero también al mundo y en particular a México. México tiene mucho en juego en esta discusión. Vamos a seguir analizándolo hoy en la mesa de los martes con Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Y en esta noche nos acompaña Gerardo Esquivel, nuestro colaborador economista. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, déjame empezar contigo, Gerardo, aprovechando tu conocimiento económico. ¿Tú crees que esto le va a servir a Estados Unidos, estos aranceles, esta política de proteccionismo comercial, le va a servir a Estados Unidos, como pretende Donald Trump, para reindustrializar Estados Unidos, siendo que el sector secundario de la economía de Estados Unidos representa el 18% del Producto Interno Bruto, las manufacturas el 11%, pretender una reindustrialización de un país desarrollado que fundamentalmente produce servicios, el sector terciario, ¿es una buena idea? No, desde el punto de vista económico claramente no es una buena idea, es una pésima idea. No hay ninguna razón para pensar que va a funcionar. Es vivir en una época de nostalgia por algo que pasó, que ocurrió cuando Estados Unidos se industrializó, cuando tenía los grandes cinturones manufactureros. Sí. Pero eso ya pasó, Sí. ya pasó su momento y ya Estados Unidos, el trabajo es muy costoso para pensar en que es rentable traer manufactura de regreso a Estados Unidos. De hecho, sería más probable que si se va a reindustrializar, lo hiciera por la vía de automatización, con robots, etcétera, más que con mano de obra. Porque hay escasez de mano de obra, no hay tantos trabajadores para pensar que son competitivos con el resto del mundo. Entonces, desde el punto de vista económico, no hay ninguna explicación razonable o una expectativa de un efecto positivo para Estados Unidos. Por eso desde el punto de vista económico es una mala política. Absolutamente. O sea, digamos, se han dicho muchas cosas que justifican las medidas. Yo encuentro solo dos que tienen sentido, que son, por ejemplo, cuando dice el presidente Trump, Estados Unidos no produce sus vacunas, por ejemplo. Sí. Hay unos temas de seguridad nacional, donde dice hay algunos sectores específicos de la economía que no se están produciendo internamente y que por razones de seguridad nacional quisiéramos producirlo. Eso me parece hasta cierto punto lógico, razonable, si estuviera enfocado en esos sectores específicos que considera importantes. Tratar de regresar a producir automóviles, pues podría ser, también tendría algo de sentido, pero la realidad es que ya no es competitivo. Pero pensar en que puede regresar a producir, no sé, ropa deportiva, sus camisetas, sus gorras, pues eso es absurdo. Digamos, hay muchos países que lo hacen mucho mejor que eso, y es tan absurdo como pensar que un abogado corporativo que gana mucho dinero, pues quiere dedicarse a cortar su jardín. Puede hacerlo por razones de entretenimiento y de pasar el tiempo, pero económicamente no tiene ningún sentido, digamos. Es un poco lo que le pasa a Estados Unidos, ¿no? Que se ha vuelto un país altamente productivo en muchos sectores, ¿no? En el sector financiero, en la innovación, en los sectores tecnológicos de vanguardia. O sea, ahí es donde se generan los grandes trabajos, las grandes oportunidades para el grueso de la población de Estados Unidos en los servicios de alta gama. Todo eso es lo que es atractivo para la población. Y muy exitosos. Y son muy exitosos. Claro. Por eso es absurdo escuchar al presidente Trump presentarse como una víctima, cuando Estados Unidos es un país de ingresos muy elevados, que obtiene grandes beneficios del comercio mundial, y pensar que él está actuando en su contra, la verdad es que es una lectura económica muy, muy equivocada. Si esto es una lectura económica muy equivocada, Carlos, ahora me voy al análisis político.
esto se podría explicar por cuestiones políticas. Bueno, sí, yo estos días he recordado Nixon y Nikita Khrushchev intercambiaron cierta correspondencia en algún momento. Y hay una carta, y de pronto empezaron a hablar como muy, muy sinceramente. Y hay una carta en la que Khrushchev le dice a Nixon algo que viene muy a cuento hoy. Y le dice, si la gente cree que hay un río, tú no le dices que no hay un río. Construyes un puente invisible sobre él. Y yo creo que esta idea de querer reindustrializar a Estados Unidos es ese puente invisible. Porque sí, claramente el electorado de Donald Trump tiene mucho agravio respecto a cómo el mundo cambió y los dejó atrás. Es un electorado predominantemente blanco, en zonas que han sido muy afectadas pues, por procesos de desindustrialización, de desurbanización, de decrecimiento urbano, ¿no? O sea, muchas cosas, digamos, de esas zonas como postindustriales que fueron muy importantes. Los perdedores de la globalización. Pues sí, exactamente, los perdedores. Aunque bueno, hay de perdedores a perdedores de la globalización. Sí. O sea, estos son los perdedores del primer mundo, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, yo creo que en términos narrativos parecería tener sentido lo que está haciendo Trump, digamos, porque está de alguna manera representando ese agravio. Sabemos que una de las cosas que suelen hacer los líderes populistas no es buscar soluciones para los agravios que provocan que voten por ellos, sino tratar de instrumentalizar esos agravios para hacer otras cosas, ¿no? Y creo que Trump en esto es como un ejemplo de manual. Sin embargo, creo que también desde el punto de vista político aquí hay un peligro muy grande, que es la posibilidad del impacto inflacionario de estas tarifas y su traslado hacia el consumidor estadounidense, ¿no? O sea, finalmente si suben una de las cosas que explica la derrota de Biden es precisamente la inflación. Y Trump llegó al poder, una de las promesas que también puso sobre la mesa y de las que menos se ha ocupado desde que llegó a la Casa Blanca es precisamente combatir el alza de los precios. Entonces yo creo que aquí, si bien desde el punto de vista narrativo puede tener sentido, digamos, esta promesa de generar toda esta disrupción en el sistema económico comercial, sobre todo global, para tratar de reindustrializar a Estados Unidos, desde el punto de vista de la inflación puede ser muy contraproducente. Vamos a ver desde luego cómo evoluciona, pero en principio creo que el daño, pase lo que pase, ya está hecho en un sentido muy elemental. Porque más allá de que Donald Trump, digamos, cambie las reglas, el mensaje no es que las reglas cambian, es que ya no hay reglas fijas. Y en ese sentido es muy difícil, digamos, reconstruir la confianza y volver a generar estabilidad mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca. ¿Cómo explicas tú, Vanessa, esta decisión de Donald Trump? Para mí es inexplicable tanto en términos económicos, ya nos lo decía nuestro experto económico, pero también en términos políticos, porque yo lo que sí puedo ver claramente son 3 consecuencias en el corto y mediano plazo que va a tener Donald Trump y que hacen aún más inexplicables estos movimientos económicos que está tomando. Y para ello conviene partir de una premisa mayor, que era el eslogan de campaña de Bill Clinton en su campaña con Bush padre, cuando decían "It's the economy, stupid", es la economía estúpido. Y es una frase genial para decir un pensamiento clave en términos electorales, y es: la gente vota por sus necesidades más inmediatas. Por su bolsillo. Por su bolsillo, y no por ideas abstractas ni por, digamos, lealtades o afinidades ideológicas. Y en ese sentido creo que podemos ir perfilando las consecuencias que podrá ver muy pronto Donald Trump en su escritorio. Primero, que podría perder el Congreso. Recordemos que en noviembre del siguiente año vienen las elecciones intermedias, la de medio mandato, en donde estará en juego 33 escaños del Senado, 435 lugares en la Cámara de Representantes, 36 gubernaturas. Y si eso lo comprendemos, aunado a que buena base popular electoral de Trump fue la gente de escasos recursos, también de ingreso medio, que son precisamente, como decía Carlos, las personas que van a ser afectadas directamente por estas decisiones económicas, pues no se necesita ser un genio para entender que es altamente probable que las elecciones de medio mandato sean adversas para los republicanos. Y como evidencia, ahí tenemos las más de 1,400 protestas que simultáneamente sucedieron en Estados Unidos contra esta guerra comercial. La segunda consecuencia es que Trump también podría empezar a encontrar obstáculos hacia sus órdenes ejecutivas. Recordemos que
desde que empezó su mandato, ha estado gobernando a partir de órdenes ejecutivas decretos, sí. que no son sino decretazos, eso órdenes unilaterales que no requieren al Congreso, pero que si los legisladores republicanos empiezan a oler que hay cierto descrédito junto a Donald Trump, que les cuesta políticamente estar de su lado, sí podrían empezar a interponer obstáculos materiales, pues por ejemplo financiamiento. Y por último, y la facultad de imponer aranceles la tiene el Congreso, la tiene no el Ejecutivo, ¿no? Así es. Y tercero, la tercera consecuencia es que pues ya está empezando a dinamitar su coalición gobernante. Recordemos que Trump llega con una alianza muy nutrida, no solo de personas de escasos recursos, de nivel medio, también de personas muy ricas, también de senadores republicanos renombrados, que hoy ya empiezan a regatearle su apoyo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo a tan poco tiempo de haber iniciado su mandato, no por un desgaste natural de gobernanza, sino por decisiones voluntarias, por heridas autoinfligidas, empieza ya a resquebrajarse esa alianza tan nutrida. Pues tan solo voltemos a ver a Elon Musk cómo empieza a señalar que sería benéfico un tratado de libre comercio con la Unión Europea, contrario a lo que está diciendo Donald Trump. Entonces las consecuencias ya las estará pagando y parece que muy pronto. Ahora, me parece que el mundo ya cambió, me parece que nos dirigimos a una guerra comercial, por lo menos en el corto plazo. China no parece querer dar su brazo a torcer, puso ya medidas recíprocas. En ese contexto, en general hay bastante pesimismo sobre México, y quiero entrarle a México porque tú escribías ayer en tu columna de Milenio que el nearshoring no está muerto, esta relocalización en la que estábamos tan optimistas hace hasta apenas unos meses, ¿no? Y me gustaría que presentaras tus argumentos, Gerardo. Sí, yo lo que planteé es que el nearshoring no está muerto en el sentido de que México quedó relativamente bien librado en esta determinación de los llamados aranceles recíprocos. Sí. Básicamente porque a los países asiáticos, que son competidores nuestros, países asiáticos de ingresos medios, bajos, que son competidores nuestros en la producción de muchos productos, particularmente ropa, calzado deportivo, muebles y algunos eléctricos y electrónicos. Vietnam, por ejemplo. Vietnam, Malasia, Tailandia, etc. Sí. No pongo en esa canasta, digamos, Corea del Sur y Japón, que compiten en otra gama, pero sí estos países que compiten con nosotros y que tienen aranceles que van del 24 al 46%, y que comparado con México pues están francamente en una peor situación, relativamente hablando, y que ahí en esos países hay una importante inversión de empresas multinacionales estadounidenses y o europeas que están produciendo de manera muy importante para el mercado estadounidense. Y estoy pensando, y no es casualidad que son las empresas que más se cayeron en las primeras jornadas de la bolsa. Se cayó Adidas, se cayó Nike, se cayó Puma, se cayó American Eagle, se cayó Abercrombie & Fitch, por ejemplo. Empresas que cayeron, llevan hasta 50% de caída en sus precios de sus acciones en lo que va del año. Esas empresas cayeron porque están produciendo en esa región del mundo que va a perder competitividad porque producen ahí por los salarios que son bastante baratos o bastante competitivos respecto a otros países, pero que ahora posiblemente si se mantiene los aranceles como están o una diferenciación importante respecto a México, que recordemos, México mantuvo el trato preferencial en todos aquellos productos que entran a Estados Unidos por la vía del TEMEC. Y si eso se mantuviese, entonces esas empresas tendrían que buscar relocalizarse. Tendrían tres opciones, básicamente. O reducen sus márgenes de ganancia para absorber el costo de los aranceles, lo cual pues perderían y por eso es que perdieron en la bolsa. O bien tratan de trasladar su precio adicional a los consumidores estadounidenses con la pérdida natural de demanda de esos productos, por lo cual también perderían ganancias. O bien invierten una vez para relocalizarse y se van a algún otro lugar donde puedan producir con acceso preferencial a Estados Unidos, y ese lugar en este momento me parece claro que el más atractivo podría ser México. Y Estados Unidos no es atractivo por el tipo Estados Unidos no es competitivo. No es competitivo en esas industrias. En esas industrias que es manufactura ligera. Es bajo valor agregado en algún sentido, ¿no? Mira, es bajo valor agregado, pero son inversiones muy importantes y que generan mucho empleo formal, relativamente bien remunerado respecto al promedio de salarios en México. Ahora, ahí lo que te comentaba ayer, que me llegó en un chat una frase que me pareció maravillosa, que estamos celebrando porque nos dieron una de las dos suites de lujo del Titanic.
¿no? Bueno, yo creo que no se va a hundir la economía, y creo que la economía mundial, yo creo que más bien las fuerzas integradoras de la región de Norteamérica van a prevalecer. Esa es mi apuesta. Porque yo creo que, digamos, lo que dio origen al acuerdo original de libre comercio no fue solo la voluntad política de 3 líderes, que eso fue muy importante. Fue también el hecho de que las 3 economías son complementarias y era la única forma de hacerse competitivas en el mundo. Ahora, todo esto son, y lo hemos dicho, argumentos muy racionales que todo el mundo compartimos, pero parece que la racionalidad se ha ido por, o ese tipo de racionalidad, costo-beneficio, ¿no? Minimizar costos, maximizar beneficios, lo que le conviene a un país, no necesariamente está ahí presente ya con este populismo, en particular el de Trump. Sí. ¿No? Sí, yo recuerdo todavía, digamos, había la expectativa sensata, razonable, deseable de que Donald Trump no se diera un balazo en el pie. Claro. Y con estas, digamos, con estas tarifas que ha estado imponiendo todo el mundo, pues está dando varios, ¿no? O sea, realmente es absurdo, es irracional lo que está haciendo y es, digamos, como lo ha discutido ampliamente la prensa estadounidense. Lo increíble es que es una herida completamente autoinfligida, ¿no? O sea, ya vimos que Donald Trump sí está dispuesto a darse balazos en el pie. Yo creo que, digamos... Pero si quieres entrarle al tema de México. Sí, a eso iba justo. Yo creo que en efecto hay una manera de leerlo que, digamos, no es que sea una buena noticia necesariamente, pero que a lo mejor no es tan malo para México. Y entiendo por qué, digamos, las tarifas diferenciadas pueden terminar generando ventajas competitivas que le den cierta, como, que pongan a México un poquito adelante en esa carrera. Pero creo que más allá, digamos, de esa parte, de ese capítulo, digamos, si ampliamos un poco la lente y vemos la película completa, la verdad es que aquí el problema, como decía hace ratito, no es necesariamente que las reglas hayan cambiado y las reglas que le imponen a México son un poquito menos duras que a otros países. Eso es cierto, pero al mismo tiempo la predictibilidad o la certidumbre de las reglas, pues esa es mínima. Es que o sea, sí, porque de pronto parece que dependemos de ver de qué humor amaneció la Casa Blanca. Esa incertidumbre yo creo que le pega mucho a México, porque además la economía mexicana es muy dependiente del estadounidense. El sector exportador mexicano casi que está diseñado para proveer a Estados Unidos. Y además, esto me parece muy importante, digamos, la previsión ya prácticamente generalizada, consensual, es que Estados Unidos va a entrar en una recesión. Ya venía desde antes de que se anunciaran los aranceles esa tendencia y ahora ya se da como un hecho. Eso no es una buena noticia para México, porque sabemos que obviamente si cae, digamos, el consumo allá, pues también las exportaciones mexicanas van a dejar de ser demandadas. O sea, hay una serie de rebotes que ya no tienen que ver, digamos, específica o necesariamente con el vínculo binacional, sino como con las características sistémicas que tienen estas medidas que desde luego pueden afectar muchísimo a México. Ya lo están afectando. Ya están afectando. Desde luego que también hay otro lado donde dice, bueno, pero la relación entre Sheinbaum y Trump va bien, no han tenido como esos aspavientos o esos desencuentros con otros líderes, pero bueno, eso le puede servir a Claudia Sheinbaum para otras cosas. Particularmente me parece que en el tema de seguridad se está convirtiendo como eso en el punto de apoyo de una palanca que Claudia Sheinbaum está activando para tratar de dar un giro importante respecto al, digamos, al rumbo que traía la política de seguridad con López Obrador. Y eso, digamos, me parece, ameritaría un análisis en esa otra esfera. Así es. Pero estrictamente, digamos, en lo económico, desde un punto de vista sistémico, a mí me cuesta mucho trabajo, digamos, imaginar que aquí hay buenas noticias. Se dice, bueno, es que nos hubiera podido ir peor. Sí. Bueno, siempre te puede ir peor. O mejor. Esto es como si los japoneses hubieran celebrado cuando cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, diciendo, bueno, pero no nos fue tan mal porque también hubieran podido caer en Tokio. Pues sí. ¿Sabes? Sí. Las cosas siempre pueden ser peor. Y convertir eso en un motivo de celebración me parece como un poco contraproducente, digamos. Ahora, yo he dicho que con Donald Trump hay que aplicar el lema de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un día a la vez. Y hasta ahorita ha sido bastante sobrio con México, vamos a ponerlo así. Pero mañana se echa un martini y, por cierto, no toma Donald Trump, hay que decirlo. Bendito Dios. Sí, sí. Bueno, no sé, a lo sabe? mejor en una de esas, ¿no? que ayudaría. Pero vaya, es que es esa incertidumbre, ¿no? De que ahorita va bien y lo hemos librado, pero mañana con este señor no se sabe. Es que
esa es la incertidumbre, ¿no? Ahorita le entro Vanessa. a la parte de la incertidumbre. Yo quiero decir que yo como Gerardo soy optimista por dos razones. Primero, porque entiendo que en términos económicos, pues las ventajas comparativas importan. No se hace un análisis absoluto, sino uno está bien en términos económicos en función de otras partes, en función de otros países. Y la segunda razón por la cual soy optimista es porque creo que podemos aprovechar y se está aprovechando bien este tiempo poco, mucho, largo, corto que estamos ganando. Porque efectivamente si Estados Unidos decide mantener los aranceles como lo está manteniendo hacia México, pues vamos a estar en una posición económica de mayor presión y complicada. Y en ese sentido, en ese preciso contexto, es en el que creo yo que el gobierno federal está haciendo bien las cosas caminando por dos caminos paralelos. Por un lado, intentando salvar el TEMEC, que vaya con los riesgos que implica, con el desdén que ya sabemos que el vecino del norte tiene hacia el multilateralismo, pero mantenerlo como un esfuerzo de integración regional y al mismo tiempo caminar un camino que debimos acaso haber avanzado desde el primer Tratado de Libre Comercio que tuvimos con América del Norte en el 94, y es el Plan México, un proyecto nacional que intente balancear un poco esos desequilibrios estructurales que implican nuestra integración con un país tan poderoso. Y no quiero venir aquí a repetir las 18, 20 propuestas de Claudia Sheinbaum, pero sí señalar algunas que me parece que son importantes para avanzar ese camino, como la autosuficiencia alimentaria en frijol, en maíz, en leche, en arroz, la soberanía energética que, como decía Gerardo, que es algo similar a lo que está haciendo Estados Unidos en materia de medicinas, pues hay ciertas industrias en las que sí tenemos que ser soberanos. La energía es una de ellas y lo demostró así la guerra Rusia-Ucrania, el fortalecimiento de mercado interno, inclusive en compras internas, pues para modificar la ley de adquisiciones, incrementar continuar con el incremento del salario mínimo para potenciar el poder adquisitivo interno. Esto para decir que creo que estamos aprovechando bien el corto o mucho tiempo que tenemos en una actividad que no realizamos cuando tuvimos que haberlo realizado, y es eso, es un proyecto nacional que permita mitigar nuestras vulnerabilidades internas, estructurales, y por lo que hace a la certidumbre, si bien yo reconozco que es cierto tu dicho, que con Donald Trump es como con Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, sí creo que hay ciertos factores estructurales que nos permiten tener un poquito más de certidumbre que los demás países, y eso es nuestra cercanía con Estados Unidos. El expresidente López Obrador decía el sexenio pasado, reformulando la frase de Porfirio Díaz de pobre México tan cerca de Estados Unidos, él lo reformulaba y decía, bendito México, tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ya el expresidente reconocía que había una ventaja en estar tan cerca, sobre todo ahora que parece que estamos saliendo de una era de la globalización para entrar a la regionalización. Déjame, ayer leía, Gerardo, un artículo en el New York Times de un economista que les gusta mucho a la gente de izquierda, que es Danny Roddick, y me parecía muy interesante que decía, a ver, se acabó la época del desarrollo a partir de la exportación de manufacturas. Ese es un mercado ya muy que empezó con Japón, con los tigres asiáticos, ¿no? Luego se pasó a China, en fin, luego se pasó a México. Parece que ya se ha desgastado. Pero lo que me parecía muy interesante de lo que decía Rodrick era, los países ahora tienen que hacer su tarea. O sea, si quieren crecer, tienen que arreglar sus problemas. Ya no pueden apostarle a que van a exportar y que así van a salir, como salió Corea, digamos, de la pobreza y del ingreso medio. Tiene México que hacer su tarea. No, sí, sin duda. ¿Qué significa eso? Yo me quedé pensando, bueno, para México, ¿qué significa eso? Porque tú mencionabas estos puntos de los 18, pero a mí me parece que eso quedan chiquititos frente a lo que tendría que ser un cambio de modelo económico, ¿no? O sea, sin duda lo que dice Rodrick, de hecho, como yo lo entendía, era que dice, se acabó la posibilidad de que un país se desarrolle por la vía del sector externo. Es correcto. ¿no? O sea, así es un poco, y México es un ejemplo de que nos transformamos en un país muy exportador y a pesar de eso no logramos dar el brinco de un país de ingresos medios a un país de ingresos altos. Y ahí está el límite ya establecido, y ahora con las circunstancias actuales va a ser más difícil. Correcto. Entonces, para poder dar ese brinco no lo vamos... esa no es una opción. Digamos. Ahora, tampoco debemos dejarla cerrado, y si mantenemos la puerta abierta con Estados Unidos y el tema... Hay que seguir por ahí. Eso va a seguirle dando dinamismo económico, generación de empleo a amplios sectores de la población y del país.
Ahora, para que México se desarrolle, pues tiene que hacer muchas otras cosas que en efecto no hemos hecho. Parte de las cosas son las que están planteadas en el Plan México, de alguna manera. O sea, va en la dirección correcta, yo diría, pero hay muchas otras cosas de mucho mayor envergadura que nos hace falta hacer. A ver, abrir mercados energéticos. Aquí, por ejemplo, Vanessa dice que está a favor de que sea el Estado. Yo al revés, yo digo, ya abran ese sector, por amor de Dios. Yo creo que, digamos, para poder realmente atraer, por ejemplo, los flujos de inversión que requerimos para crecer, sí necesitamos garantizar la existencia de insumos a precios razonables, de buena calidad. Y eso quiere decir, insumos quiere decir electricidad, quiere decir gas, quiere decir agua, quiere decir capital humano. Todo eso tenemos que garantizarlo y ahí hay mucho margen de mejora, ¿no? Porque efectivamente las leyes energéticas como están ahora imponen una serie de restricciones que quizás se podrían flexibilizar, entendiendo además la preocupación que tuvo originalmente el presidente López Obrador y que tiene ahora la presidenta Sheinbaum de mantener cierto control de la industria. Me parece bien, pero me parece que hay también un espacio de mejora para la inversión privada que pueda entrar en muchas actividades. ¿Qué más? Bueno, con el gas tenemos que hacer algo, ¿no? Hoy salió una nota en el Financial Times, por cierto, donde se empieza a mencionar la posibilidad de que México adopte el fracking, que es una cosa que, como sabemos, está prohibida, porque la razón por la cual dependemos enormemente del gas de Estados Unidos es porque Estados Unidos usa el fracking en el sureste de su país y todo eso lo compramos nosotros. Y eso, por cierto, sí es un riesgo para en términos energéticos. Sí, para nos cierran el gas. Porque nos cierran esa llave y estamos en problemas. 4 días, ¿no? creo que tenemos. Entonces, digamos, ahí tenemos margen para eso, tenemos mucho margen de inversión en infraestructura, que para eso requerimos. Y ahí sí, yo sí creo que yo soy de la idea que un gobierno de izquierda podría, entendiendo que el Estado puede ser quien determine las inversiones importantes en esa dimensión de infraestructura, invertir en los puertos, aeropuertos, carreteras. Yo también estoy de acuerdo. Pero eso requiere recursos. Y eso requiere, pues, una reforma fiscal, la cual ha habido renuencias desde hace mucho tiempo a que ocurra. Y yo pienso que estamos en una circunstancia en la cual digamos, el respaldo político del gobierno actual, las mayorías tan abrumadoras que tienen, le permitirían hacer una buena reforma, sin muchas presiones, porque lo podría hacer en un momento de no crisis, ¿no? Podría hacerse una buena reforma que le diera al Estado recursos para hacer esa inversión que requiere. Requiere enormes inversiones en infraestructura, que son cosas elementales. Pero incluso endeudarse, hasta endeudarse para construir la infraestructura no es mala idea. Es un buen punto, porque esa es una cosa que también ha habido renuencia a aceptar, la posibilidad de endeudarse. Pero eso requiere una buena explicación de para qué quieres endeudar. Claro. No, claro. Y yo creo que ahí sí. Tú tienes más. Es que se han endeudado muy mal en los últimos 6 años. Muy mal. A ver, los últimos gobiernos, porque esto viene desde Calderón. Pero el último, hablando de la izquierda, muy mal. El grueso subió con Calderón y Peña Nieto, por cierto. Ya más fue el último año de López Obrador. Pero lo cierto es que tú tienes espacio para endeudarte porque tenemos una deuda PIB relativamente baja comparada con nuestro nivel de desarrollo. Casi nadie lo tiene en consideración, pero México es uno de los 3 países de América Latina que tiene grado de inversión. O sea, estamos en una buena posición internacional, tenemos margen para hacerlo, pero necesitamos a alguien que además sea capaz de explicarlo. O sea, que pueda decir, nos vamos a endeudar para esto. Yo pienso que la presidenta podría hacer una cosa de ese tipo. Totalmente de acuerdo. Déjame volver a algo que estabas diciendo, esta idea del un día a la vez. Porque, o sea, yo me parece, estoy de acuerdo contigo en eso, pero creo que es una frase muy susceptible de ser malentendida. O sea, sí, un día a la vez, pero sin dejar de ver la película completa. Estoy de acuerdo. Yo siento de pronto que quizás yo no sueno optimista porque me rehúso a ver solamente las escenas que me gustan o las que creo que nos convienen. Y pues veo la película completa y digo, bueno, sí hay estas escenas, pero también hay otras que la verdad pues no se ven muy bien para nosotros, ¿no? Por ejemplo, esto el hecho de que en una situación como esta, cuando todo el mundo de alguna manera empieza ya a pensar cómo reorganizarse a partir de la desconfianza, a partir del hecho de que Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable y la apuesta de México es redoblar su asociación con Estados Unidos, un país cuyo presidente ganó su elección prometiendo más proteccionismo, no más integración. O sea, entiendo por qué lo está haciendo México. Y creo que lo haría sin importar quién fuera el presidente, creo que es un fenómeno como estructural. Pero me parece muy importante, digamos, no subestimar o no cerrar los ojos, no entrar en negación ante lo que implica que nuestra principal apuesta, que nuestra estrategia ante esta disrupción es tratar de salvar
esa asociación con el país que está provocando en muy buena medida el problema. O sea, de pronto me parece que tenemos que ser muy cautos de no acabar como el perrito del meme que está en medio de un incendio y como que no voltea a ver las llamas, no tiene la mirada así fija como ausente y simplemente le da un traguito a su taza de café y dice, this is fine, ¿no? Todo está bien. O sea, porque de pronto sí me parece como que, digamos, y entiendo que en momentos de incertidumbre es muy importante buscar ciertos resquicios de esperanza, no estoy en contra de eso, pero me parece que de pronto, digamos, nos podemos pasar de tueste y que la esperanza ya sea, digamos, cerrar los ojos o entrar en negación. Y bueno, ya nada más para terminar, yo creo que hemos estado hablando todo el tiempo de la guerra comercial, pero yo creo que también este tema de la reindustrialización tiene una dimensión geopolítica, digamos, más fuerte, que tiene que ver con la relación que hay entre la capacidad de hacer la guerra y la capacidad industrial. Sí. Y hoy en día, digamos, si las cosas se salen de control y pasamos de una guerra comercial a otro tipo de guerra más convencional, más allá, digamos, del armamento de Estados Unidos, la verdad es que China está en una buena posición y creo que eso es lo que explica en parte por qué en una situación como esta, China, o sea, Europa está como, bueno, vamos a ver, todos los países están como China, tratando de nadar a medias aguas y China dice, no, yo no me voy a mover, o sea, a mí no me va a amedrentar Donald Trump. Sí. Y a mí eso me preocupa y creo que es algo que tendríamos que empezar a incorporar en el análisis, la posibilidad de que la guerra comercial en la que ya estamos puede perfectamente escalar. Bueno, eso ya es todavía más pesimista. Ojalá, mira, tocamos madera. Ya, Carlos. ¿Puede pasar? Claro. No, bueno, es que lo que decía Tucídides desde la época de... La trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es que cuando hay una potencia establecida y emerge una nueva potencia, inevitablemente acaban enfrentándose. El establishment de la política exterior en Estados Unidos lleva años discutiendo esta posibilidad. Totalmente. Terminamos contigo, Vanessa. Me preocupa, te voy a decir que creo, yo entiendo la necesidad de Claudia Sheinbaum de ponerle buena cara al mal tiempo, ¿no? O sea, es parte del gobierno, ¿no? Pero decir que la economía está sólida, yo creo que ya es yo creo que sí se necesita un cambio de discurso y reconocer que nos tenemos que salir de la zona de confort y que tenemos que hacer cosas, pues como esto que estábamos discutiendo con Gerardo, ¿no? Algo, digamos, más audaz y reconocer desde luego que la economía no va por buen camino, porque no va por buen camino. Eso es indudable. Yo creo que el Plan México no es sin un reconocimiento tácito de que no va por buen camino, pero no va por buen camino por lo que ha implementado esta administración en la pasada, sino por esa dependencia con la que nos casamos desde el 94. Y por eso es que yo no puedo compartir la visión de Carlos en donde dice que estamos solo redoblando nuestra apuesta con el TEMEC, con un socio que no es confiable. Yo utilizaría más bien la palabra estamos desdoblando nuestra apuesta. Por supuesto que tienes que apostar a ese tratado, que es la base hoy de tu desarrollo económico, pero también avanzar con esa desestructuración de tus vulnerabilidades. Entonces, tampoco creo que ni para México ni para el mundo el escenario es esperanzador. Repito, yo soy optimista por las circunstancias actuales en torno al escenario mexicano, pero sí creo que está por verse en los siguientes días si esta estrategia de guerra comercial de Donald Trump tiene como verdadero propósito la reindustrialización de Estados Unidos o solo es una táctica de negociación para obtener mejores estrategias comerciales para sí mismo. Creo que también a partir de eso empezaremos a conocer y muy pronto quién es Donald Trump. Totalmente de acuerdo. Bueno, en todo caso, estamos viviendo épocas muy interesantes. Yo creo, una de las cosas que me tiene a mí optimista, pues es que tenemos un gobierno popular, poderoso, que tiene las condiciones, digamos, para enfrentar esta crisis. Desde el flanco interno. Desde el flanco interno, sí. Vaya, qué bueno que tenemos un gobierno así, no un gobierno debilucho ahí que no sepa ni cómo responder, ¿no? O sea, eso le da fortaleza, digamos, a herramientas. Ahora hay que atreverse y hay que hacerlo con inteligencia, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho, Vanessa, Carlos, y desde luego a Gerardo. Gracias por venir. El artículo de Gerardo está ayer en el Milenio. Así es.
Bueno, si ya estamos en, tú escribes en Reforma y tú escribes en El Heraldo, para que no digan que tampoco lo... No, y yo el Excelsior. Muy plural la mesa. Muy democrático el comercial. Exacto, así es. Gracias, hacemos una pausa. Viene Valeria Moy, que por cierto escribe en El Universal.